Hay un dicho que dice hay un dicho que dice que el pescado se empieza a pudrir por la cabeza. Y eso se refiere a que las organizaciones empiezan a deteriorarse cuando es la alta dirección la que empieza a hacer las cosas mal. Sin embargo, con los años yo aprendí que tiene otra interpretación. Y es verdad, el pescado se empieza a pudrir por la cabeza, es decir, por la nuestra. Muchas veces tenemos sensación de estar en una situación caótica y no nos damos cuenta de que es algo que viene desde dentro hacia afuera. Por ejemplo, cuando tenemos sensación de burnout, de estar quemados en un trabajo, de no poder más, de haber llegado al límite. Cuando tenemos sensación de ansiedad, de que hay una situación que nos desborda, una presión externa, una sensación de que algo nos exige más de lo que podemos dar, cuando tenemos la sensación de que todo tiembla porque no hay nada cierto, las certezas se van quitando, no hay nada seguro, y eso nos hace sentir inseguros, nos hace sentir débiles, nos debilita. La sensación es que todo eso viene desde fuera. Pero yo aprendí que el pescado se empieza a pudrir por la cabeza. Es decir, no estoy diciendo que no exista el burnout. No estoy diciendo que no exista la ansiedad, no estoy diciendo que no exista el caos externo y no estoy diciendo que no haya situaciones que nos debiliten y nos hagan sentir mal. Obviamente todo eso existe, pero sí estoy diciendo que es muy importante cómo hacemos que nuestra cabeza procese todo eso. Porque si hablamos de burnout, hablamos de estar quemados en determinadas organizaciones que son muy exigentes. Yo suelo recordar que ese es un juego que nosotros decidimos jugar. Nadie entra en Amazon, en Pricewaterhouse, en Roland Berger y cree que es un entorno poco exigente. Todos sabemos que son organizaciones, por ejemplo, especialmente las Big Four, que son organizaciones muy, muy, muy verticales, donde la pirámide es evidente y está el fenómeno del up or out, es decir, subes o sales. Esa es una situación que tensiona mucho, que exige mucho. Pero sí es cierto que se sabe desde el principio. Nadie entra pensando que es una organización parecida a, Siemens, o a Coca-Cola, o a, Motorola, que son empresas donde, se puede crecer sin ningún problema en sentido horizontal. Evidentemente, son organizaciones verticales, donde hay un CEO, y debajo hay una first line, y debajo hay más mandos, y debajo hay equipo, pero no son tan verticales como puede ser una Big Four. No existe en una Big Four la realidad de los departamentos auxiliares que pueden ser enormemente anchos, como puede pasar en Coca-Cola. Tú en Coca-Cola puedes no ascender y, sin embargo, tener un puestazo impresionante en laboratorio, en distribución, en marketing. ¿Por qué? Porque son empresas que tienen mucho ancho, son anchos en el medio. Sin embargo, las Big Four no, son organizaciones enormemente verticales, igual que son, por tanto, enormemente exigentes para subir. Y entonces, en el momento en el que te llega la exigencia, es posible que salte el burnout. Pero sí, que también es cierto que tú conoces las reglas del juego. Y lo primero es recordar que hay una parte muy importante de la interpretación de la situación que depende de tu propio diagnóstico. Pasa lo mismo con la ansiedad. Hay veces en que el diagnóstico que hacemos de lo que pasa afuera es tan estrecho en la interpretación, le damos tanto rol a nuestros propios miedos, a nuestras propias inseguridades, a nuestros propios fantasmas, que pasados 5 minutos estamos conversando con nuestras peores ideas en lugar de estar conversando con la realidad. Hay momentos en que el miedo nos puede tanto que tenemos la sensación de que esa conversación que queremos evitar es inevitable y va a suceder dentro de 15 minutos, posiblemente no va a suceder nunca. Tenemos esa sensación de que ese escollo económico terrible que tememos va a suceder indefectiblemente y puede ser que no suceda nunca. Es decir, nuestra cabeza tiene un rol muy importante en la interpretación de la realidad y a veces
tiene una interpretación muy importante en la creación de nuestra propia realidad. Entonces, ¿existen situaciones de estrés? Sí. ¿Existen situaciones donde está perfectamente justificada la inseguridad? Sí. ¿Existen situaciones donde está perfectamente justificada la ansiedad? Sí. ¿Existen situaciones de burnout? Sí. Sin embargo, mi diagnóstico, después de muchos años de trabajar en organizaciones exigentes y de haber vivido situaciones exigentes, dramáticas o complejas o complicadas, es que hay un porcentaje enorme, y me atrevería a decir de más del 50 o el 60% del exceso de esas situaciones que lo crea nuestra cabeza. De alguna forma es como si tuviéramos un helado, ¿sabes? Esa parte del helado del cucurucho que rebosa y que empieza como a gotear. Bueno, esa parte normalmente la crea nuestra cabeza, aunque parezca mentira. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y lo primero que con toda sinceridad yo aconsejo siempre es, intenta narrar la situación que te está angustiando, que te está preocupando, que te está presionando, intenta narrártela, contártelo a ti mismo o a ti misma de la forma más neutra posible. Con la gente con la que yo trabajo, eso es un ejercicio que hago muy a menudo, muy a menudo. Aparece una conversación, como yo recibo continuamente llamadas directas a mi teléfono de aquellas personas que son mis clientes, además de las sesiones está el teléfono continuo, aparece la llamada de, tengo esta situación que me está angustiando porque, y aparece, en realidad lo que aparece es el fantasma. Y desde el otro lado yo lo veo. La persona que lo está viviendo no lo ve, que me está hablando de su situación más de su fantasma. Y mi único trabajo en ese momento es intentar bajar el protagonismo del fantasma y hacer ver que la situación real es un poco más manejable de lo que la mente nos hace pensar, de lo que el miedo nos hace sentir, de lo que la inseguridad nos hace temblar. Por tanto, el pescado sí que se pudre por la cabeza, pero no solamente referido a las organizaciones donde los directivos empiezan a hacer las cosas mal y dañan a la organización hacia abajo. Es que también la frase "el pescado se pudre por la cabeza" aplica a nosotros, aplica a mí, aplica a ti, aplica a tu entorno, aplica a tu carrera, a tu negocio, incluso aplica a situaciones personales. Hay un dicho muy antiguo con el que voy a terminar, que dice: "En dinero y amistad, la mitad de la mitad". Bien, pues es un dicho que quiere decir que cuando la gente habla de dinero o te dice que es muy amigo, pues la mitad de la mitad, ya será menos. Yo te lo presto para que lo usemos con, en burnout, ansiedad, miedos y temblores, la mitad de la mitad. No quiere decir que no existan, quiere decir que muchas veces es nuestra propia cabeza la que lo agranda, la que lo hace más denso, la que lo hace más angustioso y la que lo recrea a partir de una realidad objetiva que en el fondo es más manejable, más acotable y más vivible. Así que apliquemos el dicho, en dinero y amistad, y todo lo que te traiga dolor desde fuera, todo lo que te traiga sufrimiento desde fuera, todo lo que te traiga sensación de incomodidad, posiblemente también sea la mitad de la mitad. Eso yo te dejo pensando es que estás listo para empezar a transformar tu negocio o tu cabeza. Y si quieres tener una conversación directa conmigo, puedes agendarla en el enlace que verás aquí o en conversaciondenegocios.com. Nos vemos en el próximo capítulo o en conversaciondenegocios.com. Growth Info.